Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Gracias por conectarse a la reunión de este día y participar junto con nosotros. Quiero traer a tu corazón un versículo que leímos hace unos días en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 29. ¿Recuerdas? Jesús dijo: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y yo agradezco a Dios porque estoy seguro que al igual que yo, tú también has podido decir, has podido utilizar esas mismas palabras. Dios conmigo está, no nos ha dejado solos en ningún momento el Padre. Te invito a que este día alabemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alegría, pero también con toda nuestra fe y nuestro agradecimiento a Él. Ministremos al Señor y tengamos dispuesto nuestro corazón para ser ministrados por Él. Sean todos muy bienvenidos.
esta manera. Vamos a exaltar su santo nombre. Vamos a decir: tu nombre es consejero, guerrero. Tu nombre es torre fuerte, fiel siempre. Anhelamos conocerte más y más. Gracias, Señor, porque eres un Dios incomparable, porque eres dador de vida, porque eres sanidad. Gracias, Señor, porque tú nos cubres, Señor, porque tú nos amas, Padre. Gracias, Señor, porque eres un Dios asombroso, admirable, amoroso. Vamos a seguir cantando. Amoroso, vamos. Dile, amoroso eres tú, duda no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh,
no hay, que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres tú, maravilloso, eres Cristo. Gracias, Padre, por tu amor inagotable, porque eres bueno, un Dios bueno, un Dios de milagros, un Dios de amor, un Dios que nos sana. Y anhelamos hoy, anhelamos más de ti, anhelamos más de tu presencia. Queremos estar cerca de ti, Señor. Desciende, Señor, hoy. Te estamos llamando, Señor. Solo tu amor, solo tu amor, que llena hoy mi corazón. Es solo tu amor. De tu rostro contemplar, no me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. Nada hay como tu amor. Solo tu amor, vamos, solo tu amor. Sí, es solo tu amor que llena hoy mi corazón. Es solo tu amor. No me puedo alejar, no me puedo alejar, no me puedo alejar de tu rostro contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. Nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. Nada hay como tu amor. Señor, en esta tarde venimos, Señor, a buscarte a ti. Venimos, Señor, anhelando tu presencia, exaltando tu nombre. Vamos a cantar: Santo, Santo, Santo,
estar en tu presencia. Te amamos, mi Dios. Te amamos, Señor. Dile, Señor, te amo. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, porque tu amor hacia nosotros es incomparable e inagotable. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. Amén. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración, que siempre refresca nuestro corazón, por supuesto, y nos da la oportunidad de juntos cantar al Señor. Hoy quiero retomar el tema que traté la semana pasada para darle continuidad y hoy hablar un poco acerca del contexto de la iglesia de Antioquía. Es decir, voy a seguir hablando un poco acerca de la iglesia de Antioquía. Y la razón de hacerlo, como lo comenté la semana pasada, es porque estoy seguro que cuando uno es llevado a vivir tiempos como los que hemos estado viviendo, Dios nos ha estado dando grandes oportunidades. Y creo que una de esas oportunidades tiene que ver con volver nuevamente a poner nuestros ojos en lo que debemos ponerlo. Es decir, creo que muchos de nosotros en las circunstancias que hemos estado viviendo y además viendo en la vida de muchos, hemos estado retomando lo importante de las prioridades. Hemos estado retomando nuevamente el pensamiento de concentrarnos en lo que es realmente prioritario. Muchos hemos visto cómo en un momento, en un instante, muchas veces las condiciones de vida que tenemos cambian y muchas veces entramos en terribles angustias o en terribles luchas. Mucha gente ha luchado bastante, no solo con el tema de la salud, sino también con otros temas. El tema, por ejemplo, de su salud emocional, de su salud mental, pero también el tema de la economía, por ejemplo, que ha sido fuertemente tratado en este tiempo. Así que venir a las Escrituras y ver cómo se comportó la iglesia en sus inicios, creo que eso es muy importante, porque eso nos ayuda mucho a volver nuestras prioridades, a volver nuestro corazón, a volver nuestros ojos a lo que debemos, en donde debemos tenerlos y en donde debemos ponerlo. Si recuerdas, hace 8 días mencioné 6 características de la iglesia de Antioquía sobre la base del capítulo 11, 12 y 13 del libro de los Hechos. Esas 6 características, solo para recordarlas, hablamos de que la iglesia de Antioquía fue una iglesia muy fuerte en la oración y en la práctica del ayuno. 2, fue una iglesia que se comprometió mucho con el testimonio cristiano. Número 3, fue una iglesia que dependió totalmente del Espíritu Santo. Número 4, fue una iglesia que fluyó en los dones espirituales y en el ejercicio del ministerio. Número 5, fue una iglesia que aprendió a ser verdaderamente una familia. Y número 6, fue una iglesia que aprendió a manifestar genuinamente el amor cristiano. El día de hoy voy a tomar como base Mateo capítulo 16, los versículos 13 al 20, para que observemos ahí o recordemos ahí nuevamente cuál es el origen y cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo. Si me acompañas, por favor, abre tu Biblia y acompáñame en esta lectura. Mateo 16, 13 al 20 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Qué preciosa revelación, sin duda alguna. Uno ve muchos diálogos, muchas conversaciones en verdad muy profundas cuando Jesús estuvo, frente a frente con sus discípulos. Este es un momento en el que uno puede observar la cercanía, y en esa cercanía, o la intimidad, y en esa intimidad ver aspectos tan preciosos como la revelación de Dios. Dios abriendo los ojos, abriendo el corazón, abriendo el entendimiento de sus hijos para que puedan ver lo que Dios quiere que veamos, lo que Dios desea que veamos. Dios reveló en este momento quién es la razón de la iglesia, quién es la razón de la vida, quién es la razón del llamado, quién es la razón del servicio o del quehacer diario. Cristo es la roca. Él es la roca firme sobre la cual la iglesia no solo, se origina, sino se fundamenta, y sobre la cual la iglesia debe permanecer todo el tiempo. Sabes que a veces nos hemos ocupado tanto en tratar de hacer y de hacer cosas, de querer que nos vean, de querer que nos conozcan. Aún a veces quizás hemos llegado a caer en la tentación de darle más realce al nombre mismo del ministerio y a las cosas que hacemos, y hemos dejado muchas veces de poner nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro servicio en verdad y de una forma genuina a Dios. Y eso es de algún modo, eso es lo que yo tengo en mi corazón: invitarte, iglesia, a que retomemos y a que consideremos, al estar meditando en estas varias características que sobresalen en la primera iglesia, pero también en la iglesia de Antioquía. Y además yo creo que uno debe estar recordando continuamente el origen y el fundamento de la iglesia, el cual es Cristo. Pero también tenemos que estar recordando constantemente el llamado y el propósito. Sabes que al estar meditando en todo esto, yo he pensado que uno habla constantemente del propósito, y del propósito, y del propósito, y del propósito. Y creo que nosotros debemos ser muy conscientes que al estar hablando del propósito de Dios, estamos hablando también del propósito de nuestra vida. Y es muy importante entonces estar, regresando a conocer y a entender bien cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y para nuestra vida. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque si olvidamos o si desconocemos el propósito, vamos a perdernos fácilmente. Podemos desviarnos fácilmente, podemos errar fácilmente. Y creo que aún muchas veces la gente se cansa y aún se aburre de la vida o de las actividades, voy a usar esa expresión más bien, de las actividades cristianas o de los ejercicios espirituales, se aburre cuando deja de tener claro su propósito y el propósito de Dios. Hemos estado entonces hablando de las características de la iglesia de Antioquía,
Y hoy vamos a mencionar 4 puntos específicos acerca del contexto de la iglesia de Antioquía, para que veamos que el tiempo del nacimiento de la iglesia en general y de la iglesia de Antioquía no es tan distinto al tiempo que estamos viviendo en estos días. Y además creo que conocer algunos aspectos de su contexto nos van a servir mucho para tomar mejores decisiones, para posicionarnos mejor en este tiempo. Hablemos entonces de esos 4 puntos específicos que definen o que nos dejan ver el contexto de la iglesia de Antioquía. Número 1, la iglesia de Antioquía fue una iglesia que desde sus inicios enfrentó una fuerte oposición, pero en medio de esa fuerte oposición aprovechó y aprendió, digamos, a tomar o a sacar ventajas de esa oposición. Al estar leyendo esos capítulos, como te los sugerí la semana pasada, el capítulo 11, 12 y 13 del libro de los Hechos, y aún las epístolas paulinas, uno puede observar que la iglesia enfrentó una constante oposición y estuvo siendo confrontada continuamente, y aún me atrevo a decir que de la misma forma que Jesús estuvo enfrentando duras oposiciones y constantes oposiciones mientras ejercía su ministerio, de esa misma forma la iglesia naciente también estuvo siendo confrontada con muchos aspectos o en muchos aspectos, y estuvo teniendo que enfrentar una dura oposición. Pero además, si recuerdas en la lectura, te habrás dado cuenta que también la iglesia enfrentó una persecución directa. Y yo creo que mucha gente no podemos decir lo mismo, es decir, hemos vivido bajo circunstancias en las que de alguna forma hemos tenido mucha libertad en cuanto a las decisiones que tomamos y aún en cuanto a la decisión que ponemos en el tema de la fe. Yo diría más aún, es tan palpable eso que en estos tiempos casi se ha vuelto una ofensa el pretender o el querer decirle a alguien o llamarle la atención a alguien por algo que consideramos que está mal. Inmediatamente se voltea a esa persona o nos dice esa persona que le respetemos y que no tenemos derecho a meternos en su vida. Pero no tenemos idea de lo que significa sufrir persecución. La iglesia de Antioquía enfrentó también ese problema de la persecución directa, y hay que considerar ese contexto porque es muy interesante. Número 2, la iglesia también enfrentó la oposición judaica. Eso es muy interesante porque esto tiene que ver con una lucha que hubo específicamente en todo lo que respecta a la mentalidad, al conocimiento y a la interpretación que se daba a la ley, a los salmos y a los profetas, los cuales hablaban o hablan del Mesías Salvador. Y ellos también enfrentaron una fuerte batalla con relación a eso. Enfrentaron una durísima batalla con respecto a la cristología y a la eclesiología del cristianismo. Es decir, lo que la iglesia entiende, lo que la iglesia percibe, lo que la iglesia comprende acerca de Cristo y acerca de la iglesia, acerca de sí misma, acerca de su función. Y eso fue una constante lucha que vino directamente por la oposición judaica. Número 3, la iglesia de Antioquía también enfrentó la oposición grecorromana. Esto es muy interesante porque esto se tradujo en términos prácticos en una dura, abierta y directa persecución política, religiosa y social. Y si te das cuenta, eso no es distinto a lo que vivimos en este tiempo. Pero además de eso,
también la iglesia enfrentó a través de esa oposición grecorromana una fuerte lucha en el tema de la depravación ética y moral, tal como está sucediendo en estos tiempos. El hombre que se autogobierna no solo reclama, exige o pretende la libertad respecto a sus decisiones. No solo eso, sino más bien quien se autogobierna tiende a torcer la verdad, tiende a acomodar las cosas para sí mismo, se engaña pervirtiendo todo orden natural y peor aún, me atrevo a decir, niegan a Dios, rechazándolo abiertamente y blasfemando en contra de Él, tal como está sucediendo en este tiempo. El tema de la oposición grecorromana de alguna forma describe mucho de las condiciones político-sociales, aún económicas, que se viven en estos tiempos. Eso es muy interesante. Pero número 4, la iglesia también aprovechó, es parte de su contexto, la iglesia también aprovechó o aprendió a tomar ventaja, a sacar ventaja de esa oposición y de ese contexto que estaba viviendo. Fíjense qué interesante. ¿Qué aprovechó la iglesia de Antioquía? De la paz romana aprovechó su gobierno mundial y sus vías de comunicación. Eso es muy importante, porque de alguna forma esto nos enseña también a que debemos ser personas prudentes, debemos ser personas sabias, debemos ser personas que sabemos leer los tiempos, que sabemos comprender los tiempos que vivimos, para entonces sacar provecho de las cosas que de alguna forma podemos hacerlo. Fíjense, eso sucedió con la paz romana, digamos, sacaron ventaja o provecho de la paz romana. De la cultura griega aprovechó el idioma y de alguna forma el pensamiento griego, que eso le permitió a la iglesia también como fluir, como poder hablar, poder expresar las verdades del Evangelio de Dios, pero con esa, digamos, esa apertura que mostraba el pensamiento griego y la cultura griega en general. Y de la religión judía, si quisiera usar este concepto, de la religión judía o de los judíos, aprovechó varias cosas que también son muy interesantes. Aprovechó, por ejemplo, su monoteísmo, aprovechó su influencia y aprovechó también su dispersión para que el evangelio llegara a otros muchos lugares, para que la gente aprendiera que hay un solo Dios, que no hay muchos dioses, hay un solo Dios, para que la gente aprenda realmente a reconocer a Dios y el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Pero además también aprovechó su influencia, porque de alguna forma en cada lugar donde eran posicionados o donde llegaban personas judías, de alguna forma había ahí o se daba un contexto muy importante para seguir trabajando o edificando los asuntos de la fe a Dios. Eso es muy, muy interesante, muy importante, y yo creo que si nosotros tomamos en cuenta este contexto, creo que nosotros tenemos que aprender a conocer también nuestro propio contexto y no cerrarnos a las cosas que estamos nosotros viviendo, las cosas que están cerca, que son presentes para nosotros. No cerrar los ojos, no endurecer nuestro corazón, no tomar una actitud indiferente, no. Pero hay que aprovechar, así como la iglesia de Antioquía aprovechó muchas cosas en medio de este contexto tan duro de oposición y de fuertes luchas, así también nosotros tenemos que aprovechar las características de nuestro propio contexto con sabiduría y con la dirección del Espíritu Santo,
para que entonces podamos seguir siendo útiles en la tarea de predicar el evangelio del reino de Dios y para seguir haciendo la obra de Dios con toda eficacia, con todo amor. La gente, las familias y las naciones necesitamos realmente poner nuestra vida delante de Dios. Necesitamos realmente rendir nuestra vida a Dios. Necesitamos realmente apegarnos a la palabra de Dios, porque la humanidad, hermanos, amigos, familia, la humanidad se está inclinando a las cosas de su propio corazón, y cada quien está haciendo o quiere hacer lo que bien le parece. Cada quien se quiere conducir bajo su propia sabiduría, y estamos olvidando, estamos quebrantando la ley de Dios de una manera terrible. Dios nos ayude, Dios nos perdone, pero también Dios nos guíe a volver nuestro corazón a Él y a verlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Padre, a verlo a Él como el Señor de nuestra vida. Aprovechemos entonces dentro de este contexto presente, actual, aprovechemos o aprendamos a sacar ventajas y aprendamos a seguir haciendo la obra de Dios con un corazón limpio. Te invito a que oremos en esta hora. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque estoy seguro, como lo mencioné recientemente, que en la sencillez de tu palabra hay una profunda ministración de tu Espíritu Santo que nos habla, que nos redarguye, que nos enseña, que nos instruye. Y estoy seguro que en el corazón de muchos de nosotros ha estado una constante en nuestra oración, y es el clamor a ti a favor de la humanidad, a favor de nuestras naciones, a favor de nuestra familia, aún, Señor, por nosotros mismos. Gracias, Padre, porque mientras estamos leyendo las Escrituras, aún mientras estamos leyendo el pasaje que leímos hace un momentito en Mateo capítulo 16, vemos cómo esa revelación que vino como un regalo a Pedro, y entonces él habló de quién era Jesús, ese precioso regalo de la revelación sigue siendo un regalo que nos das a nosotros en este tiempo. Padre, danos entonces el corazón agradecido, pero también danos el carácter para que podamos administrar bien lo que tú nos revelas, lo que tú nos das, y entender que no respondemos, Señor, a nosotros mismos. Que no se trata de edificar nuestro propio nombre, sino se trata de edificar tu nombre, de darte gloria a ti, de exaltarte a ti. Se trata de vivir conforme a tu palabra, no conforme a nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida y tú nos has llamado a pensar vida, a pensar tu palabra. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracias a Dios por este tiempo. He hablado muchas veces que en la sencillez de la lectura, de la meditación, de la palabra de Dios, Dios nos habla a todos y nos habla quizás de una forma muy personal. Y yo le ruego a Dios eso, que tú y yo sigamos siempre dispuestos a la palabra que Dios habla a nuestra vida. Y te invito, no le tengas miedo a las cosas que enfrentas, enfréntalas y saca ventaja de ellas o en medio de ellas. Recuerda lo que el Salmo 84 dice, que hay quienes atravesando el valle de sombra de muerte o el valle de lágrimas, dice que lo cambian en fuente. Y ese es un regalo de Dios a través de su Espíritu Santo. Gracias por acompañarme en este tiempo de lectura, de meditación de las Escrituras, pero también gracias, hermanos, por su paciencia y gracias por tener este corazón tan dispuesto para Dios. Bendigo a Dios por cada uno de ustedes y gracias a todos por compartir con nosotros este tiempo.
Recuerda que todos los lunes y los viernes también tenemos un tiempo a las 10 de la mañana y estamos transmitiendo palabras que Dios ha hablado a nuestro corazón. Recuerda que todos los días tenemos enlaces para orar. Recuerda que todos los lunes muy temprano también nos reunimos los varones vía Zoom para poder orar juntos. Es decir, te invito a que te mantengas integrado, participando en las distintas actividades que seguimos teniendo permanentemente. Muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones.